Bienvenidos a esta videolección donde vamos a trabajar con historia conceptual. Como ustedes saben, la historia conceptual es un campo de conocimiento histórico, es una corriente historiográfica, pero también es una corriente metodológica y filosófica acerca de la construcción y las posibilidades del conocimiento histórico. En ese sentido, lo que nosotros vamos a ver hoy es un recorrido por los principales antecedentes y las principales líneas de trabajo de la historia conceptual y luego vamos a trabajar con un ejemplo para ver un poco de qué trata esta idea del trabajo con conceptos, para luego plantear una serie de actividades que ustedes irán resolviendo en los próximos días, que culminarán luego con una puesta en común entre todos, aparte del trabajo que realizaremos en la plataforma. Lo que vamos a trabajar entonces, como ya les dije, es una presentación que ahora vamos a ver, para poder comprender un poco el surgimiento y el sentido de esta corriente historiográfica. Es importante entender que la historia conceptual lo que nos presenta a nosotros es una caja de herramientas, digamos, que nos ayudan a poder comprender la posibilidad de múltiples historias transcurriendo en un mismo momento, de múltiples sentidos y de múltiples significados que se dan lugar en la coexistencia de diversas culturas políticas y de universos de significados, digamos. Es muy importante comprender entonces que la historia conceptual no es solamente una corriente teórica, sino que también es una corriente metodológica, porque nos presenta una serie de pasos para poder trabajar en investigación histórica que se separan un poco, digamos, de las corrientes más clásicas del trabajo de investigación histórica o del diseño de proyectos de investigación basados simplemente en el recorte temático, digamos, porque esto implica otro tipo de recortes para pensar, digamos, un problema histórico y también de alguna manera al establecer otro tipo de recortes también lo que nos plantea es otra mirada acerca del pasado y acercarnos también al pasado desde otros caminos y otros trayectos que pueden resultar por lo menos innovadores. Entonces, bienvenidos a esta videolección y comencemos el recorrido. Bueno, para trabajar con historia conceptual vamos a tomar como ejemplo el término, el concepto de guerra. Pero para comenzar, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso sobre qué es esto de la historia conceptual, ¿bien? Los antecedentes de esta corriente pueden ubicarse en la historia de las mentalidades y en la historia de las ideas. Recordando siempre que cuando hablamos de historia conceptual no estamos hablando ni de historia de las mentalidades ni de historia de las ideas, pero es importante tener esta base como antecedente y a medida que vayamos desarrollando el tema ustedes se van a dar cuenta por qué tomamos estas dos referencias. Después es importante tener en cuenta otros dos elementos que nosotros también hemos trabajado, que es el giro lingüístico y el giro narrativo. Eh, Todo esto está vinculado sobre todo por la importancia del lenguaje en la producción discursiva, ¿bien? Y por una preocupación que se va a dar en el campo de la historiografía por la forma de escribir la historia, ¿bien? Este, los giros, digamos, esta época de los giros va a generar de alguna manera el escenario propicio para que se pueda generar un clima intelectual que de alguna manera permita el desarrollo de esta nueva corriente que es la historia conceptual. En esta corriente, es decir, cuando nosotros hablamos de historia conceptual, de lo que estamos hablando es de una historia que presta atención a los conceptos, ¿bien? Que lo que se preocupa o lo que se pregunta, digamos, es cómo se han formado estos conceptos. Para eso lo que plantea como trabajo metodológico de base, digamos, es el rastreo de las distintas significaciones que posee un concepto para luego plantear esta idea de realizar una articulación diacrónica y sincrónica de los conceptos que nos permita a nosotros, a través de un concepto, poder trabajar un clima de época y de esa forma trabajar sobre todo pensando en las culturas políticas, ¿bien? Existen dos grandes tendencias, digamos, ¿no? Dos grandes tradiciones para trabajar historia conceptual. Una tiene que ver con la escuela de Cambridge, donde tenemos a Pocock, perdón, y a Skinner como sus principales este, representantes, que en 1922 van a fundar este grupo de historia política y social de los conceptos, justamente en la Universidad de Cambridge,
y representa la tradición anglosajona. ¿Bien? Por otro lado tenemos la tradición alemana, con Reinhard Koselleck a la cabeza, donde van a crear en 1975 el Laboratorio de Historia Conceptual. La tradición anglosajona hace hincapié, digamos, está centrada en los actos del habla, ¿bien? Por lo tanto, trabaja mucho más con el sentido pragmático de los textos. Por otro lado, la tradición alemana se va a focalizar en la semántica histórica, bien, sobre todo en los estratos temporales de los conceptos. Es justamente con esta tradición y con Koselleck como principal representante que nosotros vamos a trabajar. Bien, esta corriente entonces alemana nace como una corriente de la filosofía, donde Gadamer, acá tenemos a Gadamer, que nosotros lo hemos trabajado cuando estuvimos viendo y abordando las discusiones acerca de la verdad en la historia. Este filósofo en realidad es uno de los referentes, digamos, en la construcción de este campo de trabajo. Y en 1967, digamos que es a partir de los estudios y de los trabajos de Koselleck que comienza a conformarse este campo. Acá tenemos a Koselleck. Bien. En realidad la historia conceptual en este sentido, según la tradición alemana, es la historia de la terminología sociopolítica que se vuelve relevante para el acopio de experiencias de la historia social. En este sentido se establece una relación estrecha entre el lenguaje y lo social, ¿bien? Los conceptos, se entiende entonces que los conceptos tienen una capacidad semántica mucho más amplia que las meras palabras, estableciendo de esta forma una distinción, digamos, entre lo que son las palabras y los conceptos. La historia conceptual debe ser concebida entonces como una herramienta heurística y metodológica para la investigación histórica. Bien. Dice Koselleck, la historia conceptual es en primer lugar un método especializado para la crítica de fuentes que atiende al uso de los términos relevantes social o políticamente y que analiza especialmente las expresiones centrales que tienen un contenido social o político. Este es el texto, el que yo les estoy marcando acá, Futuro Pasado para una semántica de los tiempos históricos, editado por Paidós, en 1993, es uno de los libros que ustedes tienen algunos capítulos para trabajar también. Un concepto, dice Koselleck, reúne la pluralidad de la experiencia histórica y una suma de relaciones teóricas y prácticas de relaciones objetivas en un contexto que, como tal, solo está dado y se hace experimentable por el concepto. Por otro lado, los conceptos, lo que nos explica Koselleck, son pues concentrados en muchos contenidos significativos. Es en esta idea, ¿no?, de la pluralidad de significados que puede encontrarse en un solo concepto con lo que vamos a trabajar nosotros. Pero antes de eso me gustaría presentarles también otra tradición, que es la tradición francesa, de la mano de Pierre Rosanvallon. Bien, en un artículo que él tiene, que ustedes también lo tienen a disposición en el aula, que es Historia Conceptual de lo Político, bien, que lo que intenta de alguna manera es comprender la formación y la evolución de las racionalidades políticas, entendiendo, como dice acá, por racionalidades políticas, sistemas de representación que gobiernan el modo en que una época, un país o un grupo conducen su acción e imaginan su porvenir. Bien, Rosanvallon nos propone un proceso de trabajo bastante interesante que tiene que ver en una primera parte con la definición de los campos históricos problemáticos, para luego identificar dentro de estos campos los nudos históricos, ¿bien? Y dentro de ellos entonces encontrar aquellos conceptos que otorgan inteligibilidad, ¿bien? Esos conceptos aparte que provocan el desarrollo de nuevas racionalidades políticas, que nos hablan de mismas palabras, pero con distintos sentidos, y que entonces nos permiten de una manera reconstruir las culturas políticas y el clima de una época. Vamos a trabajar entonces ahora con un ejemplo a través del concepto, como presenté en un principio, de guerra. Bien, vamos a comenzar ahora entonces a trabajar con el concepto de guerra. Lo que estamos viendo en esta pizarra es una serie de distintas acepciones que contiene el término en cuestión. Vamos a ubicarnos temporalmente en el mundo de posguerra para poder ver cómo el término designa al mismo tiempo, hace referencia a múltiples procesos históricos, pero también cómo contiene distintas atribuciones, ¿bien?
En ese sentido, si nosotros pensamos en la guerra, en el mundo de posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente nos estamos refiriendo también a la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Un proceso, evidentemente, cuando hablamos de guerra estamos hablando de ausencia de paz. Pero también al hablar de la Segunda Guerra Mundial y del mundo de posguerra nos estamos necesariamente refiriendo al temor a una tercera guerra mundial, ¿bien? A esta idea del miedo apocalíptico que nosotros hemos leído en muchos de los textos que hemos trabajado al final de la sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Luego también, ubicándonos justamente en el contexto de Guerra Fría, tenemos que el término guerra designa Guerra Fría, ¿bien? Acá en donde tienen indicado el más, digamos, ustedes tienen acá para acceder a distintos materiales o la indicación de distintos materiales que pueden leer para complementar alguna de estas acepciones. Pero también en el contexto de Guerra Fría, como decíamos, el término guerra hace referencia a las guerras de liberación. Guerras de liberación que están vinculadas a los procesos de descolonización, pero también a los distintos procesos revolucionarios que se van a iniciar en África, en Asia y en América Latina, sobre todo a la luz de otra terminología que es el tema de la guerra revolucionaria, vinculado en este caso, por ejemplo, acá tenemos en el despliegue un video para ver, a la revolución cubana, ¿bien? Y también, a su vez, en este término, cuando nosotros estamos hablando de guerra revolucionaria, por supuesto, en el contexto de la Guerra Fría y del desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional, también el término guerra va a designar a la guerra contrainsurgente, en este caso, con el ejemplo que vemos acá del Plan Cóndor. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, y muy por arriba lo estamos viendo, ¿no? Podemos ver cómo un mismo término contiene múltiples atribuciones y múltiples referencias, bien dotándose a sí mismo de múltiples significados, de diversos significantes, que la idea es, poder ir desasnando, digamos, estas múltiples atribuciones que dan cuenta de contextos determinados, de culturas políticas, porque por supuesto, esto también depende de quién sea el enunciador de este término, ¿no? No es lo mismo la guerra en términos, por ejemplo, de la contrainsurgencia, digamos, que si nos paráramos del lado de la guerra revolucionaria. La terminología, las acepciones, los proyectos de ese término son bien distintos. Esto también nos sirve para trabajar un poco lo que habíamos visto en otras clases sobre el horizonte de expectativa, digamos, y el espacio de experiencia que plantea Koselleck para poder trabajar también con la historicidad de un propio concepto, porque es a través, digamos, de esas dos dimensiones que se construye la historicidad del concepto. Esto a modo de ejemplo, para que después sigamos profundizando, ¿bien? Bueno, para finalizar les voy a presentar una serie de actividades que van a quedar en la plataforma. La misma va a ser una actividad grupal que consiste, como ustedes pueden ver, en que se reúnan en grupos de 3 o 4 integrantes para primero realizar como una pequeña investigación de búsqueda y de observación, digamos, donde ustedes lo que van a tener que hacer es ingresar a la página de Iberconceptos, acá tienen la dirección, y de allí observar las distintas investigaciones que se han realizado y seleccionar algún concepto que haya sido trabajado en estos grupos de investigación y discutir entre ustedes las conclusiones a las que arriba esa investigación. Luego también, como para complementar, realizar alguna pequeña búsqueda de información acerca de los autores y de los avances de esas investigaciones que están siendo presentadas en la página de Iberconceptos. Bien. Luego tenemos una segunda parte que tiene que ver con elegir un concepto y un contexto, ¿bien? La idea es que cada integrante del grupo proponga un concepto y un contexto a trabajar. Para eso van a contar con un foro de discusión en la plataforma, donde en realidad cada integrante va a presentar de alguna manera argumentando y justificando la elección del concepto y del contexto en el que se empieza a trabajar ese concepto, ¿bien? La idea es que ustedes discutan, que elijan un concepto entre todos y una vez que hayan acordado, que se hayan puesto de acuerdo, presentar ese concepto que van a trabajar en el foro que se va a llamar justamente presentación de conceptos primera parte. La idea es que ustedes
en esa presentación justifiquen de alguna manera esa elección y la relación que ustedes entienden tiene ese concepto con el contexto. Luego va a venir una tercera instancia, digamos, donde el objetivo va a ser la búsqueda de documentación de fuentes históricas que les permitan a ustedes eh, trabajar justamente con ese concepto, aplicándolo al sentido, al universo simbólico, digamos, del contexto. Para eso, la idea es que busquen documentos, pueden ser discursos políticos, notas de prensa o otros que a ustedes se les ocurra, que les permitan justamente abordar las distintas acepciones que tiene ese concepto en el contexto en el que ustedes han decidido enmarcarlo para realizar este ejercicio. Luego de que ustedes realicen esta etapa de búsqueda y de lectura de fuentes, la idea es que presenten un análisis de alguna manera. La idea es analizar los sentidos, digamos, y los significados que tiene ese concepto con la relación, bien que se establecen con el escenario histórico en el que se están desarrollando. De alguna manera, para que ustedes puedan explicar cómo ese concepto les ayuda a reconstruir de alguna manera un clima de época, ¿bien? La última parte es la de compartir, ¿no? Publicar el análisis y comentar el trabajo de sus compañeros. Aquí también van a tener un foro, ¿no? Donde ustedes van a poder publicar ese análisis. Les pido siempre que consulten las pautas de lo que debe contener ese análisis. Y luego también comentar entonces el trabajo de sus compañeros teniendo en cuenta estas mismas pautas para hacer una especie de evaluación del trabajo de sus otros compañeros. Bueno, y con esta actividad nos estaremos reencontrando luego para comentar los resultados. Muchas gracias.